Habla de la gran necesidad que hay y hace comparación de una gran cosecha que ya está lista para tomarla, pero se necesitan obreros que vayan a recoger la cosecha. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero hay una oración que el Señor le dice a sus discípulos que es imprescindible para esta necesidad que hay en todas las naciones. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos que la labor es muy grande. El Señor llegó, iba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Y mientras Él estaba predicando de pronto la palabra, en algún momento vino un hombre muy importante de la sociedad de ese entonces, un hombre principal, y se postró ante Él, porque había surgido una gran necesidad para su vida. Su hija, de 12 años de edad, había muerto. Seguramente había escuchado hablar de quién era Jesús. Seguramente había llegado a sus oídos que Jesús era sanador, que Jesús era el que resucitaba a los muertos. No es el mensaje que había llegado a la vida de este hombre. Pero cuando se dio cuenta dónde estaba Jesús, cayó postrado a sus pies, diciéndole: Señor, te ruego que vengas a mi casa. Mi hija acaba de morir. Ven, Señor, y pon tu mano sobre ella, y yo sé que ella va a vivir. Imagínense, hermanos, el dolor de un padre que ama a sus hijos. Imagínense el momento tan terrible que estaba viviendo en ese instante, pero la única puerta de salvación, la única puerta donde podía recibir ayuda, la encontró en Jesús. Amén. Amén. Y se acercó a Él y lo buscó. Tuvo que buscarlo, tuvo que hallarlo en medio de las multitudes. Y en ese momento se levantó Jesús y lo siguió con sus discípulos. Iban de camino a la casa de este hombre principal llamado Jairo. Pero allá en el transcurso, en el trayecto donde se dirigían, aparece otra necesidad en medio de las multitudes. Una mujer enferma, hermanos. Tenía un azote en su enfermedad, una enfermedad de 12 años. Una mujer que había gastado todo su dinero buscando los médicos de la época y a todos los especialistas, pero a donde iba no encontró a ninguno que pudiera solucionar el problema de su enfermedad. No sé cuánto dinero habrá gastado, no sé por todo lo que habrá padecido, no sé cuántas situaciones difíciles vivió. Imaginémonos una persona que está totalmente enferma, un flujo de sangre continuo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto desprecio. Aleluya. Pero esta mujer seguramente escuchó hablar de Jesús. Seguramente escuchó hablar que Jesús hacía milagros, que Él hacía sanidades, y se acercó a buscarle, y se acercó, y en medio de la multitud, porque era impresionante, al Señor lo seguía multitudes de personas, y llegar donde estaba Él era imposible.
Pero allí en medio de esa adversidad y de esa dificultad, esta mujer dijo dentro de su corazón: aunque tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esta mujer luchó, insistió, y hasta que llegó allá a donde estaba el Señor, no sé cómo llegaría, pero tocó el borde de su manto. Y en ese instante ella fue sana de este azote. Alabanzas al Señor. Habían cosas contrarias. Las mujeres no se podían acercar a los hombres. Eso era la costumbre de esos tiempos, las tradiciones. Gloria al Señor Jesús. Pero esta mujer pasó por encima de todas esas adversidades. No le iba a importar el qué dirán, no iba a importar de pronto el precio que tenía que pagar, pero se acercó a Jesús. Y allá, no sé cómo, tocó el borde de su manto. Y en ese instante el Señor se da cuenta que alguien le había tocado, pero volviéndose, que hace como la pregunta: alguien me ha tocado. Y la mujer se ve como descubierta y le confiesa que ella le había tocado, y le dice el Señor: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y allá en ese trayecto que iba hacia la casa de este hombre principal, por allá como que se acerca a alguien y le dice de pronto: no molestes más al maestro. Le dicen a Jairo: ya tu hija no tiene esperanza, ella está muerta. Pero el Señor le dice: tranquilo, cree solamente. Aleluya. Gloria a Dios. Cree solamente. Gloria a Dios. Te alabo, Señor. Y cuando llegó al lugar, Te alabo, entraron a la casa de Jairo. te alabo. Y ahí los que tocaban flautas, y la gente, porque se ve que era como costumbre, apenas moría alguien, empezaban a tocar música, y como ese era el duelo de ellos, y otros llorando y otros lamentándose. Pero Jesús se acerca y le dice: tranquilos, no ha pasado nada. Mire, hermanos, cuando llega Jesús a una vida, llega el control. Cuando llega Jesús, llega el gozo, llega la paz. Alabanza al Señor. Cuando hay incertidumbre, llega la seguridad. Amén. Gloria a Dios. Y en ese momento de tanta conmoción en esa casa, imagínense ustedes, hermanos, le dice: apartados de aquí, tranquilos, porque la niña no está muerta, la niña duerme. ¿Sabe qué hacían los que estaban alrededor? Se burlaron de él, porque ellos sabían que la niña estaba muerta. Pero acercándose a Jesús, en donde estaba la niña, Gloria a Dios. le dijo: Talita Kumi, que quiere decir: niña, aquí te digo, levántate. Y le tomó de la mano y sucedió un milagro. La niña se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es que donde llega Cristo llega la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos seguimos aplaudiendo el nombre del Señor en esta mañana? Y pasando de allí, después de ese milagro, por allá vemos que le seguían dos ciegos, hermano. Donde iba Jesús había la necesidad, pero había gente buscándole a él. Y salió de allí, ya estaban esperándole otros dos ciegos. Y decían, daban voces, gritaban diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yo me imagino cuando alguien necesita de alguien y sabe que ahí está la solución, ¿cómo le clama a Dios? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaban alabanzas al Señor. Y Jesús le dijo:
¿tú creéis que yo puedo hacer esto? ¿Tú creéis que yo puedo darnos la vista de nuevo? Pero ellos dijeron, sí, Señor, yo creo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? El dador de la vida, el que hace todas las cosas nuevas, solamente cogió y tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe te sea hecho. Amén, Gloria amén. al Señor. Gloria a Hermano, Dios. sucedió un milagro. Ya. Gloria a Dios. Esos ciegos recuperaron la vista. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Los ojos de ellos fueron abiertos. Así es. Alabanzas al Señor. Y se divulgó la fama de Jesús, aunque Jesús les decía, no digan a nadie lo que yo les he hecho, que nadie lo sepa, pero ellos no se quedaron callados. Amén. Gloria Empezaron a divulgar, hermanos, por todo el lugar, por toda la tierra, y se acrecentó la fama de Jesús. Por eso, hermanos, cuando Dios toca un corazón, imposible que se pueda quedar callado. Amén, amén. Imposible. Si Dios ha tocado tu vida, tu corazón ha cambiado, tu lamento en gozo, imposible que nos podamos quedar callados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esto para uno es algo grandioso. Amén. Y yo siempre lo recuerdo porque siempre he dicho lo mismo y no cambio la comparación que hago. Yo me imagino que sería como en el tiempo de Colón, cuando fueron hacia América y aquel que vio tierra pegó un grito tan tremendo, ese descubrimiento que hizo, tierra, tierra. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, hermanos, uno lo que hace es gritar por donde vaya que Cristo es real, Amén. que Dios existe y que de verdad ha cambiado nuestras vidas, porque somos testigos presenciales de esta verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesús. Y mientras salían ellos, fíjese que el Señor acababa de hacer ese milagro y se presenta otra necesidad. Un mudo. Y le llevaron un mudo al Señor. Pero este mudo no era cualquiera. Era un mudo endemoniado. Pero el Señor, hermano, por eso cuando está la presencia del Señor, los demonios huyen. Amén. Amén, amén. Señor. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, Sí. allá hay libertad. Amén. Y bastó de que llegara Jesús y tratara con este hombre mudo y endemoniado, y resulta que el Señor reprendió al demonio y el demonio se fue de esa persona. Amén, gloria a Amén, Dios. gloria a Y Dios. resulta que esta persona, hermanos, dejó de ser mudo. Ahora empezó a hablar. Y dice la Biblia que echado fuera el demonio, el mudo habló. Amén. Se ve que el demonio era el que le producía ese impedimento para hablar a esta persona. Fíjense, hermanos, lo que hacen las potestades. Amén. Amén. Tienen un poder con aquellos que desconocen el camino de la verdad de Dios y lleva sus vidas a una vida terrible de dolor, de angustia. Pero cuando una persona busca a Jesús y le cree al Señor y va con toda convicción en que Jesús va a hacer un milagro, de que Jesús va a hacer algo glorioso en su vida, y se acerca al Señor, y hermanos, téngalo por seguro que ese demonio, ese enemigo tiene que salir de la vida de esa persona, tiene que dejarlo libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que era mucha la labor, era mucho el trabajo que tenía el Señor.
Y después de esto es donde hace la narración Mateo y dice que él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era mucha la necesidad. Y al ver las multitudes, el Señor allí pudo ver una necesidad grandiosa y que la labor era muy grande. Vio el estado en que estaban estas personas, pero dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, como, y hace la comparación como ovejas que no tienen pastor, porque estaban desamparadas y dispersas. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y como que uno se pone a pensar en un momento y le da espacio a la imaginación, y como que en ese momento el Señor como que ve la gran necesidad que existía y vio que en esa, ahí estaba el proyecto de su iglesia. Al ver esa necesidad, como que ahí empezó a mostrar el proyecto que él tenía, su iglesia. Entonces dijo, bueno, llamó a sus discípulos. Y llamaron a los discípulos. Entonces le dijo a ellos la necesidad que había. Pero hermanos, lo importante es ver que para esta labor él empezó a formar, él mismo empezó a hacer discípulos. Él mismo empezó a enseñarles. Y escogió a hombres, digamos, de todas las esferas sociales, hombres frágiles, hombres débiles, hombres como Moisés, como David, hombres de pronto como Elías, que dice la Escritura, hombres sujetos a las mismas pasiones que las nuestras, pero que cuando oraron a Dios y se pusieron como instrumentos de Dios, Dios los respaldó. Amén. Y Dios los usó en gran manera. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que a estos discípulos le dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Entonces llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como quien dice, lo que el Señor mismo podía hacer, el poder que Él tenía, ahora se lo iba a transmitir a sus discípulos. Amén. Ahora les dio el poder y la autoridad para que esos hombres débiles y frágiles, instrumentos de Dios, alabanza al Señor, tengan todo el poder y la autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para que sanen toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Amén. Y vemos esta misión que les encarga, pero y los envía de 2 en 2, y aquí esta comisión era de predicar el evangelio a Israel, pero no podía arrimarse ni a los gentiles ni a otros que no fuera Israel, solamente para el pueblo de Dios. Pero más adelante se abre la puerta de la misericordia, y ahora vemos al Señor dando no esa misma comisión, sino la llamada, la gran comisión. Ahora no solamente era para el pueblo de Israel, sino que ahora el mismo Señor le estaba diciendo que este evangelio, esta buena noticia, había que llevarla
hasta el fin de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en San Mateo 28, 18, 19, 20, el Señor le dice de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero primero le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hermano, Jesús es el que tiene el máximo poder y es la máxima autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Él es el que tiene la máxima autoridad? No solamente en la tierra, sino también en los cielos. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. No hay nadie que esté por encima de Él. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Así que después de que les da autoridad, Él dice, vayan a ser discípulos. Pero ahora no solamente dice en Israel, ahora vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de aquel que se ha manifestado como Padre, en el nombre de aquel que se ha manifestado como Hijo, en el nombre de aquel que se ha manifestado como Espíritu Santo. Y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero aquí viene la promesa. He aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además de que da potestad y autoridad sobre cada uno de sus siervos, de sus discípulos, ahora le dice, tranquilos, que ustedes no van a estar solos. De ahora en adelante yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Hermanos, cuando vamos a cumplir esta comisión, no vamos solos. Allí va Dios con nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Marcos 16:15 dice, y les dijo ir por todo el mundo. Fíjese que aquí ahora nos habla de la gran comisión. Primero le dijo a Israel para solamente a ellos, pero ahora le dice, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quienes, A los que a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Y la recomendación era tan especial que después de que el Señor Jesús resucitó, se presentó con pruebas indubitables delante de todos sus discípulos y les dio mandamientos y les recordó la nueva comisión. En el versículo 4 del capítulo de los Hechos, capítulo 1, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Fíjese, primero el mandamiento era la casa Jerusalén, ahora Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordando la gran comisión, esta labor que el Señor había empezado un día, Él mismo dando ejemplo y dando testimonio, alabanzas al Señor de su poder, ahora lo estaba transmitiendo a su iglesia, que igualmente la iglesia iba a cumplir la misma función que Él cumplió estando aquí en la tierra. Hermano, esto es un honor servirle al Señor. Aleluya. Es un privilegio poder servirle al Dios de la gloria.
Amén. Amén. No hay una labor más hermosa y especial sobre esta tierra que ser un siervo de Dios, que ser un instrumento de Dios, que poder trabajarle a aquel que es fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso a la iglesia, a los que están en la congregación de los justos, el Señor habla de que este pueblo es un pueblo justo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por eso el justo, el que ama la obra de Dios, siempre va a vivir por la fe. Amén. Gloria a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y el que habla de la fe es que reconoce que el que lo salvó es Él, que el que lo sostiene es Él, que el que le sana es Él, que el que le da la comida es Él, que el que le da la salud es Él, el que sostiene la familia es Él, el que nos da todo viene de Él. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces a estos el Señor les da promesa. Y dice la palabra del Señor que joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto no lo dice un hombre, esto lo dice la palabra de Dios. Señor, amén. Por eso, hermano, la iglesia del Señor que ama su obra es una iglesia bendecida. Es una iglesia que nunca le va a hacer falta de nada, porque sabe dar para el dueño de la mies, Amén. porque es entendido de su obra, porque reconoce lo que vale un alma. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera tener todos los euros del mundo y todos los lingotes de oro, y si yo le digo al Señor, Señor, véndame, dele la salvación a esta alma, el Señor me dice, es que no te valen ni reuniendo todos los tesoros del mundo. Amén. Amén. Pero increíble, tú y yo tenemos un mensaje que trasciende, un mensaje que es poderoso, un mensaje que cuando llega al oído de una persona, gloria al Señor, se convierte en un poder glorioso para salvación. Y aquella persona que escucha este mensaje dispone su oído al corazón de Dios. Dios puede glorificarse, Dios puede obrar de una manera tan grande que puede convertir su corazón. Y lo que no pudo hacer el dinero, el Señor lo hace cuando alguien va y transmite este poderoso mensaje. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos convencidos de esta verdad de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos convencidos de esta verdad de Dios? Aplaudamos el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Piensen ustedes la urgencia de ir a predicar el evangelio. Es una emergencia de última hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso nos habla de la emergencia del mensaje. Eso nos dice que no es para mañana. Eso me dice que es para hoy, exactamente para el día de hoy. Gloria a Dios. No es para pensarlo, no es para los entendidos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y el entendido, el que tiene su camino hacia arriba, él entiende que este mensaje es trascendental, importante en la vida de ríos de personas que van en dirección por aquí, vea, por donde presentaba el drama, por la amargura, por el desamor, por las angustias, por la enfermedad, por la ruina, por la muerte. Es ese camino.
de personas, de ríos de personas que van hacia la muerte, hacia la condenación. Pero hay una iglesia que conoce el mensaje glorioso de Jesucristo. Amén. El que cambia la vida de las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Este mensaje es urgente para el Señor, amado hermano. Es importantísimo para Dios y para su iglesia, lo debe de ser así también. Es tan importante que el Señor, desde que dijo que esto tenía que llevarse a todas las naciones, Él sabía todo dentro de su proyecto de formar su iglesia, y por eso esta iglesia la dotó de un poder y de un sello, que ese sello, hermanos, marca propiedad y autenticidad. Amén. Cuando no hay el sello, como que las cosas son dudosas, pero cuando a una escritura le ponen el sello, eso quiere decir que es auténtica y que es original. Amén. Gloria a Amén. Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor ha puesto un sello sobre esta iglesia. Amén. El poder de su Espíritu Santo. Amén. Por eso le dijo: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que ustedes lleven este sello, esta investidura. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús ustedes van a salir, porque ustedes llevan un poder de lo alto. Porque toda potestad, dijo el Señor, me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan ustedes, sanen los enfermos, liberten a los que están cautivos, prediquen el evangelio. Tranquilos que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué hizo el Señor? El día del Pentecostés, en esa fiesta judía conocida por todos, vinieron de todas partes, los judíos que estaban en todas partes del mundo, se congregaron en esa fiesta, y ahí en esa fiesta el Señor bautizó a los 120 que fueron al aposento alto, lo bautizó con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Dios todo lo tenía preparado, y en ese instante vinieron aquellos que habían asistido a esa fiesta. Se fueron para allí para mirar qué había pasado, y al verlo se quedaron atónitos, porque alababan y glorificaban a Dios en sus propias lenguas. Amén. Amén. ¿Y qué hicieron estas personas? Escucharon el mensaje que usted y yo sabemos, Aleluya. el mensaje que usted y yo conocemos. Y Pedro se levanta de pie y le dice: estos no son ebrios, y empieza a predicar el mensaje ahora con el sello, con la autenticidad, con la unción del Espíritu Santo. Y en esa predicación, esas personas fueron tocadas por Dios y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: tranquilos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, y el Señor ahora ya no tenía 120, sino que ese día tocó a 3000 que fueron bautizados en el nombre poderoso del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa era la estrategia de Dios. Ahora, fíjese que ya no solamente estaba en Jerusalén. Ahora los 3000 se devolvieron ¿para dónde? Para sus respectivos lugares donde vivían. ¿Y allá quién llegó? Uno que ya había sido tocado por el poder de Dios. ¿Y usted cree que se quedó callado? Empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y así fue como se fue expandiendo la palabra de Dios hasta el día de hoy. Amén. 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 Porque es que cuando un corazón es tocado por Dios, no se puede quedar callado. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor sigue impactando las vidas de ese mismo modo. Como lo que sucedió en el Pentecostés, Dios lo sigue haciendo hoy. Toda vida que es tocada por el poder de Dios es una vida que no se queda quieta ni tampoco se queda callada, sino que al contrario, ahora se preocupa Él de anunciar estas buenas nuevas de salvación, porque Él sabe que ha recibido de gracia, o sea, era algo inmerecido,
No lo merecíamos lo que recibimos de Dios, porque lo que merecíamos era la muerte, esa era nuestra condenación. Pero el Señor cambió el veredicto contrario para nosotros, y estando muertos nos dio vida. Alabanza al Señor. Y estando condenados, alabanza al Señor, nos quitó esa condenación. Y ahora pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Todo el que ha recibido esta dádiva de Dios, ahora quiere transmitirla. El sistema de Dios no ha cambiado. Así es. Sigue siendo el mismo. Gloria a Dios.